Hola, hello, ohayo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Como te gusta el anime, probablemente también te guste el cosplay. Bueno, siempre y cuando esté bien hecho. Pero, ¿alguna vez te has preguntado quién fue el creador del cosplay? Bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar de qué es el cosplay, los tipos de cosplay y de quién probablemente es el primer cosplayer de la historia, o al menos del que se tenga registro. Y sin nada más que decir, empecemos. El cosplay es la contracción de la palabra costume play. Costume, que significa disfraz, mientras que play significa juego, o sea, juego de disfraz. Hay muchos tipos de cosplay que van desde el cosplay básico hasta el furry, de los cuales hablaremos más adelante. Aunque muchos piensan que el cosplay solo hace referencia a disfrazarse de algún personaje de anime, en realidad simplemente consiste en disfrazarse de un personaje ficticio, ya sea de anime, videojuegos, películas, etc. Este punto es importante recalcar, porque el disfraz no es algo solo del cosplay, ya que existe desde hace siglos. Surgió como una costumbre de los celtas y luego, tras la cristianización, fue expandiéndose por toda Europa. Hoy en día, cuando uno habla de disfraces, lo que se imagina son fiestas de Halloween, los carnavales y las convenciones de cómic o manga. No debemos confundir cosplay con disfraz, ya que no todos los disfraces son inspirados en un personaje ficticio, como por ejemplo vestirse de algún animalito o de algún estado de USA. Ahora que entendemos qué significa cosplay, vayamos con la siguiente pregunta. Hay muchos tipos de cosplay e investigando he encontrado que son 9 o 10 más o menos, pero solamente voy a nombrar 6 que considero que son las más importantes. Empecemos con el cosplay básico, que es el más común que existe, ya que consiste en disfrazarse del personaje que más te guste, ya sea un disfraz minimalista o uno más producido. El crossplay. El crossplay consiste en disfrazarse de un personaje del sexo opuesto, o sea, tú siendo hombre te vistes de un personaje femenino y una mujer se disfraza de un personaje masculino. Gender bender. Similar al crossplay, pero con la diferencia de que es el personaje ficticio que se convierte de masculino a femenino y viceversa. Kigurumi. Consiste en disfrazarse de cuerpo completo basado en un personaje animal, ya sea un animal existente o un animal mitológico o ficticio. Anime Gao. Parecido al cosplay básico, pero con la diferencia de que se usa una máscara para complementar el disfraz, para que el cosplay sea lo más cercano al personaje ficticio. Y finalmente, furry. Parecido al kigurumi, pero con la diferencia de que los disfraces tienen atributos humanizados, como caminar en dos patas y hablar. Obviamente hay más tipos de cosplay, como el kemono o el mecha, pero considero que con estos ejemplos ya se entiende bien las diferencias de cosplay que hay. Y finalmente, la razón por la cual entraste a este video. Bueno, si decimos que el cosplay es simplemente disfrazarse, diríamos que el primer cosplayer apareció hace varios siglos. Probablemente tendríamos que hablar de los celtas, ya que ellos tenían una celebración llamada Samhain, en la cual se disfrazaban para ahuyentar a los malos espíritus. Pero cuando hablamos de cosplay nos referimos a personas que se disfrazaban con el fin de representar a algún personaje ficticio. Así que el cosplay en sí mismo no es tan antiguo, ya que es algo del siglo pasado. Ahora, la pregunta es, ¿podemos considerar a las personas que se disfrazaban, ya sea en el teatro o en una película, como cosplay? De ser así, podríamos decir que las personas que se disfrazaban de Romeo y Julieta, que
tuvo su auge en la época de Isabel I, son los primeros cosplayers de la historia, o incluso si metemos las películas, podemos hablar del cortometraje basado en la obra de teatro de Romeo y Julieta, hecho en el año 1900, que fue protagonizado por Emilio Cosira. Pero estas personas se disfrazaban para actuar, o sea, con el fin de trabajar y obtener ganancias. Ahora, si vemos el cosplay simplemente como personas que se disfrazan de personajes ficticios que le gustan, entonces debemos enfocarnos en la Comic Con. Probablemente pienses que el cosplay como tal nació en Japón, ya que Japón tiene una fuerte cultura de manga y anime, así que es normal pensar que el primer o la primera cosplayer de la historia haya sido de nacionalidad japonesa. Pero no. En Japón, en los años 70, en la Comiket específicamente, recién se empezó a popularizar el concepto de cosplay, porque en esa época Japón vivía un auge cultural respecto al manga y el anime, provocando que muchas personas vayan disfrazadas en la Comiket. Por esta razón es normal que el primer cosplayer de la historia haya aparecido aquí. Pues no, las convenciones no es algo que haya nacido en Japón, ni mucho menos fueron los primeros en disfrazarse. Había un país que desde hace años hacían convenciones en las cuales las personas iban disfrazadas de personajes ficticios. Ese país es Estados Unidos. La primera edición de la Comiket fue en 1975, mientras que la primera Comic Con fue en el año 1970, celebrada en San Diego, California. En esta Comic Con ya se podían ver a gente haciendo cosplay, pero aparte de la Comic Con, que consiste en una convención de cómics de superhéroes, ya existía una convención multitudinaria, pero de ciencia ficción, llamada Worldcon, fundada en 1939. Y es en este año y en esta convención donde oficialmente podemos encontrar a los pioneros del cosplay. Y lo mejor es que sabemos los nombres de estos cosplayers. Sus nombres eran Forrest J. Ackerman y Myrtle L. Douglas. No solamente sabemos los nombres, sino que oficialmente ellos son protagonistas de la primera foto de personas haciendo cosplay. Forrest era conocido por ser muy fan de la ciencia ficción. De hecho, él fue una de las primeras personas en organizar un grupo de fans para hablar y alabar obras de ciencia ficción, o sea, un fandom. Y el cosplay que está representando en esta foto pertenece a los personajes de la película de ciencia ficción Things to Come. Eso sí, probablemente la persona que la está acompañando sea mucho más importante de lo que se imaginan, ya que fue Myrtle la que confeccionó estos disfraces. Podríamos decir que fue ella la primera diseñadora de cosplay de la historia. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Espero que hayas visto un dato del que no tenías conocimiento. Y sin nada más que decir, me despido. Nos vemos hasta la próxima.